Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Soy Dunia Molina y comparto con ustedes el tema Sanando el corazón herido. Compartimos esta palabra maravillosa y meditamos en ella sobre lo que es la sanación interior. Fíjese que a lo largo quizás de la vida, de los años, ¿verdad? Quizás en muchos momentos o muchas etapas de nuestra vida nos ha tocado vivir momentos tristes, momentos dolorosos, diferentes circunstancias, pérdidas quizás de personas, relaciones fallidas, sentimientos de ira, rechazo, maltrato, abandono quizás en nuestra niñez, falta de aceptación y muchas veces hasta bajo autoestima en nosotros. Esas son las cosas que muchas personas llevan en su interior. Cargan por años todas estas cosas que quizás desde niños o desde jóvenes o desde adultos, pero que atesoran algo ahí en su corazón y que no es nada bueno, pero que cuesta deshacerse de ello, cuesta dejar un sentimiento o un recuerdo, una situación o un trauma de esto, cuesta mucho sanar una herida hecha en el pasado quizás. Pero hay una palabra muy hermosa, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, en Jeremías 33, versículo 6 nos dice: yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea qué interesante esta palabra al profeta o del profeta. Lo traemos para estos momentos en nuestra vida. Muchas veces tenemos el corazón enfermo, el corazón herido. Y hoy la palabra nos dice que yo les traeré sanidad y medicina, abundancia, paz para ustedes, para nosotros. Los que escuchemos esta palabra y lo que atesoremos en el corazón como palabra viva. Vea, es una promesa para nosotros. Lo primero que debemos hacer entonces es, ¿qué es? Es traer a la memoria los recuerdos que han dañado nuestro corazón, nuestro ser. Ese ser que está constituido en tres partes, que es espíritu, cuerpo y alma. Y vea que en nuestra alma es donde se deposita la memoria, la razón, los sentimientos, las pasiones, pero también es ahí donde se anidan los resentimientos, sí, hasta el odio, la ira, vea, las tristezas. Es allí también donde guardamos quizás por años de nuestra vida todos esos sentimientos negativos que nos hacen daño o que no nos dejan ser felices. El Espíritu de Dios, dice la palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire qué lindo lo dice San Lucas. A pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, o el año de gracia, dicen algunas versiones. Mire, el Señor, el Espíritu de Dios ha sido derramado para sanar nuestros corazones, para dar vista al que está ciego, para abrir los oídos a aquel que está sordo a la palabra, para dar libertad a aquel que está preso en esos sentimientos negativos, para dar libertad a aquel que está preso en el pecado mismo, para sacar de ese agujero donde quizás hemos caído y que no hemos podido levantarnos. Muchas personas han tenido una tristeza grande por la pérdida de un ser querido. Y es verdad, eso duele mucho, eso duele. Pero Dios es el único que puede ir sanando si usted se deja. Pero no podemos estar 5, 10, 15, 20 años o más
más llorando, murmurando, quizás llenándonos de resentimiento. ¿Por qué a mí? Y hace muchos años que pasó. Mire, Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios en su infinito amor envió a Jesús para salvarnos, para sanarnos a través de su sangre y nos perfecciona por medio del Espíritu Santo. Este es un proceso que lleva un tiempo, desde luego, pero también disposición suya, disposición mía. Es un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Es una decisión que solo usted y yo podemos tomar, dejarme sanar por el Señor. Y vea los 3 puntos importantes que de costumbre les damos. Siento que esto nos ayuda mucho a memorizar un poco la palabra o que quede impregnada en nuestro corazón. Número 1. Estamos hablando de la sanación del alma, del corazón, de esos sentimientos negativos que hemos guardado ahí. Entonces, para ir sanando esto, les decía al inicio que también es necesario traer todos esos recuerdos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Número 1, perdonar. Es un acto de remisión de los pecados cometidos. No solo debo perdonar al que me ofendió, sino también perdonarme a mí mismo. Nos lo dice Colosenses 3:13. Debo perdonar a aquel que me hizo daño, aquel que me dijo o me hizo tantas cosas feas, que dañaron mi vida, que opacaron mi vida y que me tienen metido en esa situación. Pero también debo perdonarme a mí mismo por ser cobarde. ¿Verdad que sí? Debemos perdonarnos a nosotros mismos por haber sido un cobarde y dejarnos herir, y no porque teníamos que devolver los trompones o los insultos, sino porque las heridas le dimos demasiada importancia, demasiada larga aquella ofensa que nos hicieron. Y es ahí donde tenemos que tener los oídos abiertos para que entre por aquí y que salga por acá y que no dañe mi alma, mi corazón. Vea, por eso el punto número 1 es perdonar. Perdono a esa persona, pero también me perdono a mí por haber guardado ese resentimiento y haberme hecho daño yo misma. Y número 2, confesar. Es reconocer delante de Dios mi situación para cambiar la actitud. Muchas veces hemos confesado con nuestro párroco, con nuestro sacerdote, nuestro guía espiritual, y quizás todo el tiempo el mismo pecado. Es más, cada 15 días, cada mes, a confesarnos, pero el mismo pecado. ¿Por qué? Porque debemos cambiar nuestra actitud. Debemos poner de nuestra parte, no solo la confesión que nos hace libres, sino que también ayudarnos nosotros a ser libres, a tener una actitud diferente, sentirme digna de ser hija del Altísimo, hija de Dios. Mire, eso nos lo dice Santiago 5:16. Confiénsense unos con otros para que sean sanados. Estamos hablando de sanar el alma, de sanar el corazón, de sanar nuestra vida. Entonces, Santiago 5:16. Confiésense unos con otros para que sean sanados. Y ese es como el punto número 2, recordar que tengo un pacto con Dios y nunca olvidar que Él me perdonó primero. El Señor no quiere que yo esté continuamente recordando ese dolor. Si yo he perdonado y he confesado delante de las situaciones vividas, ya no me harán daño. Y eso es, mire, perdonar no es, tengo que olvidar. No, es recordar sin dolor. Recuerdo esa situación, pero ya no me duele, ya no me quita el sueño, ya no me quita la sonrisa. No, y soy feliz. Es más, debo aprender de esa situación, debo sacar algo positivo de ahí. Mire, esa es mi actitud delante de esta situación. Así debo de presentarme después de una confesión. Soy libre, trabajo para ello. Con esa actitud me pongo de pie y me siento libre, no esclavo del pecado, no encadenado a un recuerdo pasado. Y número 3, entrega y servicio. Y a mí me encanta esto, porque después
después de perdonar, de ser perdonado, después de pasar ese punto de confesarme, de sentirme libre, y entonces necesito entregarme, no dejar el corazón vacío porque vendrán muchos demonios, dice la palabra, sino que me lo lleno de la presencia de Dios, me entrego a Él y le sirvo a Él. Vea, cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, dice la palabra de Dios que inmediatamente se puso a servir. Estaban ahí en esa casa, tenía visitas, pero ella estaba en la cama, estaba con una gran fiebre, estaba enferma, no podía atenderles y solo se sanó y se puso a servir. Y ese es el mandato que nosotros debemos tomar como punto clave número 3, entrega y servicio. Si ya estoy sano, debo servir en la obra de Dios. Las experiencias vividas servirán para hablarles a otros del poder de Dios, para restaurar, dice San Lucas. Ya los había leído, me he enviado a anunciar la buena nueva. Y Romanos 12:11 para este punto dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Qué interesante, este último punto me encanta porque después de perdonarme, de confesarme, de estar limpia, sanada, debo ponerme en delantal y servir. ¿Para qué? Para esas experiencias vividas servirán a otros para dar la gloria a Dios. Es decir, que soy ahora testigo del poder de Dios y le sirvo a Él. Así sirvo al Señor, me entrego a Él totalmente. Qué hermoso, hermanos. Así obtendrás un corazón limpio, un corazón sanado, cuando estos 3 puntos los pongamos en práctica. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les ama.